Hay un tema en particular que resulta bastante preocupante, ¿vale? Y es que la red de sobrevivientes, presidida por José Enrique Escardó, ha señalado a través de un comunicado que pese a que el Papa Francisco, que en paz descanse, disolvió oficial y formalmente el sodalicio, parte del movimiento de vida cristiana, y él con esto impidió, en teoría, de manera oficial, que siga funcionando. Lo que dice José Enrique Escardó es que bajo una modalidad de encubrimiento, y la palabra exacta la tengo por acá, que es una supresión nominal, seguiría operando. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el sodalicio, digamos que en términos de la fachada de lo que correspondía el sodalicio, ya no existe, ya se disolvió, ellos mismos oficialmente anunciaron que acataban la disolución, incluso sacaron un comunicado en el que pedían perdón a las víctimas. Si es que se estuviese dando un caso de supresión nominal en el que la misma estructura continúa operando, solo que bajo una nueva fachada, bajo otro nombre, pero que las mismas personas, la misma jerarquía siga ocupando cargos de poder, pues entonces estaríamos hablando de algo que suele suceder lamentablemente en la iglesia y que supuestamente fue parte de las políticas que el Papa Francisco quiso cambiar, que fue la de encubrimiento, la de impunidad, la de la imposibilidad de acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. Vale, me cuentas en el momento en el que tengamos a José Enrique, quien va a hablar. Lo tenemos, Lo Manu, lo tenemos, tenemos. lo tenemos, perfecto. Vamos a hablar con José Enrique Escardó, quien es el presidente de la red de sobrevivientes. José Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sé que mi cabeza parece flotante, pero es porque están pintando mi casa y la pared en la que estoy es negra y justo el pueblo que tengo es negro, así que parece la cabeza flotante del profesor en Wednesday, ¿no? Que estaba ahí, pero soy yo. Descuida, descuida. No te puedo asegurar que no te, las personas que les encanta a ponerte los apodos que tienen que ver con el anticristo y demás no vayan a aprovechar el negro que te rodea, pero para la entrevista está muy bien. José Enrique, dejando un poco de lado la broma, la denuncia que ustedes como red de sobrevivientes han hecho es bastante grave, es bastante seria, sobre todo porque tú, como una persona que perteneció al movimiento y que fue de hecho el primer denunciante del sodalicio, has mantenido a lo largo de todos estos años contacto con víctimas del sodalicio y con personas que salieron del movimiento y ahora están señalando a través del comunicado que podríamos estar ante un caso de supresión nominal. Cuéntanos, explícanos un poco de qué se trata esto y qué es lo que están denunciando. Sí, bien. Una de las cosas que quisiera decir antes, así muy rápidamente, es que la red de sobrevivientes que yo presido, la red de sobrevivientes Perú, es una red de sobrevivientes no solo de víctimas de violencia dentro del sodalicio, sino que nosotros somos sobrevivientes de todo tipo de violencia en cualquier entorno de fe, cualquier iglesia, cualquier religión. Entonces, hay víctimas en todas las religiones, hay víctimas en todas las iglesias o en la mayoría de ellas, y el caso sodalicio representa uno de los casos que nosotros tratamos. Eh, bueno. Lo que sucede es que en abril de este año se firma finalmente, luego de mucha resistencia por parte del sodalicio, la aceptación de la supresión del sodalicio. Ujú. Se firma en Roma. Una semana después muere el Papa Francisco, o Sí, sea, exactamente una semana después. Y el proceso de supresión, porque no es solamente un acto de supresión, es un proceso de supresión, debía tomar meses, pero eso se tenía que hacer basándose en una estrategia. Esa correcto. estrategia no se ha dado. Lo único que ha habido es un silencio con respecto a las víctimas se sienten traicionadas, las víctimas se sienten completamente confundidas, no saben qué es lo que está pasando, no saben qué es lo que va a hacer la iglesia, a pesar de que extrañamente justo hoy que hemos publicado el comunicado a las 7 de la mañana, hace unos minutos ha salido un comunicado diciendo que ya se nombró a comisarios adjuntos para poder llevar adelante el proceso de la supresión del sodalicio. Pero
la sensación general de las víctimas del sodalicio es que no se ha hecho nada. Los mismos líderes están en sus mismas posiciones o posiciones parecidas. Los mismos locales están operando en los mismos lugares con nombres diferentes. Los mismos grupos que estaban funcionando dentro del movimiento de Vida Cristiana solamente se han cambiado de nombre. Hay un caso, por ejemplo, muy emblemático en Brasil que se llamaba eh, eh, Brasil, no sé qué, movimiento de Vía Cristiana, entonces solamente ha quedado en Brasil, no sé qué, le han quitado el movimiento de Vía Cristiana, ¿no? Claro. Entonces, la parroquia de Camacho, ¿no? De tus tocayos, están funcionando con los mismos curas del sodalicio, los mismos proyectos del sodalicio, la misma gente que iba al sodalicio, entonces no ha cambiado nada. El dinero del sodalicio, las empresas del sodalicio, todo está exactamente en su mismo lugar. Lo único que ha cambiado es el nombre. Por eso es que yo lo llamo, y desde la red lo llamamos Supresión una nominal. supresión nominal. Eso justo quería hacer hincapié en lo último que has mencionado, porque esto es grave en diversos aspectos, ¿no? En primer lugar, por el tema de las víctimas. El sodalicio reconoció por lo menos a 83 víctimas de manera formal e incluso, después de mucha resistencia a aceptar su supresión, enviaron una carta en la que pedían perdón a las víctimas, algo que para las personas externamente, incluso para quienes como tú, yo, alguna vez pertenecimos al sodalicio, fue importante, fue simbólico. No quiero decir que realmente si lo creímos o no, pero sí fue un acto que tenía un poder simbólico representativo, que después de tantos años de silencio, de encubrimiento, hubiese un reconocimiento de parte. ¿Ok? Esto tiene que ver ahora con lo que estás denunciando en el sentido de que si sigue operando la misma estructura detrás del sodalicio, con incluso las mismas cabezas y los mismos nombres que durante años supieron lo que pasaba al interior del sodalicio y, contrario a denunciarlo, se ocuparon de perseguir, de acosar, de hostigar a los denunciantes y a los periodistas que denunciaban. Si siguen dentro de la misma estructura, pues el perdón ha sido una pantomima absoluta. El pedido de perdón ha sido una pantomima absoluta. No va a haber justicia, no va a haber reparación y queda una sensación absoluta de impunidad. Y sumado a esto está el tema que dentro de lo que Francisco denunció en su momento, o mejor dicho, los argumentos que utilizó para la disolución del sodalicio, también estaba incluida la parte de graves irregularidades financieras. Y esto es algo que quizás no se menciona lo suficiente, que tiene que ver también con una serie de delitos de los que fueron acusados como organización. Si es que ha habido una supresión nominal, quiere decir que pueden haber testaferros, pueden haber movimientos legales por debajo para que no estén obligados, digamos, a realmente cerrar todo lo que tiene que ver con con la operación de lo que implicaba el sodalicio. Mencionando un par, por ejemplo, de lo que tenía que ver y lo que estaba formalmente escrito que tenía que ser suprimido. El Movimiento de Vida Cristiana, las Siervas del Plan de Dios, la Asociación de María Inmaculada, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y la Hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación. ¿Qué pasa con todo eso que como parte del sodalicio también debía ser disuelto? ¿Sigue operando? Sí, todo sigue operando con nombres diferentes, básicamente las mismas personas, salvo las que se han ido por su propia cuenta. Pero algo muy importante de lo que hablas es sobre el patrimonio, porque ese patrimonio se va a utilizar para las reparaciones. Sin embargo, desde el año 2019-2020, en que el sodalicio ya se dio cuenta de que ese patrimonio podía ser afectado, lo que comenzaron a hacer fue crear asociaciones, crear empresas con terceras personas y también crear offshores para poder sacar el dinero y sacar el patrimonio y las empresas, ponerlas a nombres de otras personas. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, ahora no hay nada que se pueda utilizar como reparación económica para las víctimas porque todo está estratégicamente diseñado para que se vea como que el sodalicio no tiene nada para reparar. Claro. Frente a eso,
lo que he visto yo y lo que hemos visto las víctimas del sodalicio es que la responsabilidad no solo es del sodalicio, sino que también de la Iglesia Católica. Eso te iba a Y no decir. solo es de la Iglesia Católica, sino del Estado peruano también, que ha permitido que esto sucediera dentro de nuestro territorio. Entonces, si no hay reparación económica desde el sodalicio por estas trabas y por estos arreglos bajo la mesa que han hecho con testaferros, con personas como el Movilizando el exalcalde de dinero. Lima y ahora candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, que ha recibido en una empresa suya en fideicomiso los 9 cementerios más 27 empresas más para resguardarlas justamente y que no puedan ser utilizadas como reparación a quienes corresponde estar detrás de estas reparaciones y que se cumplan es a la Iglesia Católica. Y ojo que cuando hablo de reparaciones no solamente hablo de las reparaciones económicas, Ujú. estoy hablando de la sanidad. La sanidad incluye muchos otros tipos de reparación, una reparación integral. Hay personas que si tú les das un dinero, consideran que estás de alguna manera poniéndole un precio a su sufrimiento y eso la revictimiza. Entonces hay personas que prefieren, por ejemplo, recibir una carrera porque no han tenido una carrera, poder estudiar o tener trabajo, o tener alguna fuente de ingresos, o tener tratamiento psicológico, psiquiátrico, o que se les pague Ujú. la medicación que utiliza, o tener algún tratamiento físico médico que tendría que haber corrido el sodalicio porque digamos, los daños producidos en la salud física de la persona provienen de las exigencias y la obediencia absurda en los casos que se han dado en el sodalicio. Entonces hay muchísimas formas, pero una cosa que también me preocupa muchísimo es que si se ha dado solamente este cambio de nombre, esta supresión nominal, entonces no estamos cumpliendo con el tercer punto de lo que se tendría que cumplir, que es la prevención. Exacto, Se eso iba. busca con esta disolución, con esta supresión, que ya no surjan más abusos. Si siguen operando de la misma forma, las mismas personas están exponiéndose ante víctimas posibles en el futuro. Y eso es una cosa muy preocupante. Claro, hay varias cosas de las que mencionas ahí que son cruciales, ¿no? Primero, creo que el tercer punto que mencionas es algo que yo quería apuntar, y es que si, por ejemplo, un abusador, ¿no? Porque hay comprobados casos de abusos sistemáticos que fueron encubiertos durante décadas, abusos sexuales, abusos psicológicos, abusos verbales, abusos de diversa índole, comprobados, incluso reconocidos por el sodalicio. Ojo, si supuestamente la medida que toma Francisco, quien además dijo que quería instaurar, y creo que tú fuiste quien lo comentó, que cuando te recibió en el Vaticano te habló de su interés de instaurar una política de mejor apertura hacia las víctimas y de cero tolerancia del abuso al interior de la iglesia, que era supuestamente la política que a partir de ahora quería que reine dentro de la iglesia católica. Si es que esto se permite, estamos exponiendo a nuevas posibles víctimas a que la historia se repita con exactamente el mismo modus operandi, pero otro nombre. El sodalicio de vida cristiana operaba en colegios. Tenía 2 colegios que tenían formación directa, teníamos formación directa en el movimiento desde que éramos niñas y niños. Muchas de las personas que lograron salir del movimiento denunciaron después la manera en la que este movimiento no solamente, quizás algunos no pasaron por abusos sexuales, no todos, pero algunos, pero la manera en la que el movimiento suprimió su vida, su autonomía, su autoestima, degradó todo lo que alguna vez pensaron que eran, básicamente destruyéndoles la vida. Permitir que una organización que ya ha sido acusada y sentenciada de generar este nivel de daño continúe operando es un poco más de lo mismo. No es un poco más de lo mismo, es exactamente lo mismo. Es no prevenir lo que podría suceder ante lo que además ya es, como hemos mencionado bien aquí, una sentencia, ¿no? Ya lo dijo, ya se ordenó la disolución, ya se acató la disolución. Que siga operando bajo otro esquema, no sé si coincides conmigo, va a ser que en unos años estemos hablando de nuevas víctimas que narren lo mismo.
En ese sentido, justamente una de las cosas que yo hablé directamente con el Papa Francisco y que también hablé en la reunión que tuve con el entonces Cardenal Prevost, hoy Papa León XIV, que se dio inmediatamente después. Yo hablé con el Papa Francisco y a los más o menos 15 minutos Con León. hablé durante una hora con Prevost. En esas dos reuniones yo les dije claramente que me parecía absurdo que, por ejemplo, se haya expulsado sacerdotes, inclusive un obispo, un arzobispo del sodalicio, pero que no se les haya reducido el estado laical, Ujú. porque ellos podían seguirse presentando como sacerdotes, como obispos, frente a jóvenes, frente a niños, frente a familias, y con esa autoridad podían seguir cometiendo abusos. Y eso sigue hasta ahora. Ningún sacerdote ha sido reducido al estado laical, ninguno de los obispos ha sido reducido al estado laical, y ellos siguen teniendo contacto en las misas, fuera de las misas, con jóvenes, niños y familias y personas en estado de vulnerabilidad. Entonces es gravísimo lo que está pasando y si la iglesia no hace algo, entonces vamos a estar ante un grave problema. Por eso es que en este comunicado somos aquí en la red muy, muy duros y muy fuertes, porque lo que estamos diciendo es que lo que nosotros advertimos de que no iba a pasar nada al final se está cumpliendo y que la Iglesia Católica nos ha mentido a la opinión pública, ha mentido a las víctimas y nos ha abandonado completamente en este caso. Es importante que la Iglesia realmente tome esa política de reestructuración estructural de cero tolerancia al abuso. Y eso implicaría también firmeza en las decisiones, porque para nadie es un secreto que además al interior de la Iglesia Católica muchas veces han sucedido dos cosas. Número uno, el encubrimiento. Te saco de esta parroquia en la que has sido denunciado, pero te reubico en otra lejana donde nadie sepa quién eres. Te quito un par de mesecitos la posibilidad de otorgar misa, ¿no? De estar relacionado con cualquier sacramento, pero luego puedes regresar. ¿Qué quiere? Esto es encubrir, porque finalmente yo como iglesia recibo la denuncia y en vez de denunciarlo, en vez de permitir además que las acciones se eleven, y este era el punto número dos, a nivel penal, porque estamos hablando de abusos que son delitos y no faltas, muchas veces lo que hacía era encubrir diciendo, nosotros lo manejamos, a la interna, a la interna, a la interna, nosotros lo reubicamos, nosotros lo enviamos. Y esto está documentado. Y estamos hablando de graves delitos que tienen que ver con acciones que han debido ser penales y que durante muchos años, y creo que muchas nunca lo van a hacer, nunca van a haber justicia penal algunos de los casos. Manu, por aquí Sí, tenemos un comentario de Roger Castro en el que nos pregunta de qué forma, en este caso, podría intervenir el el Papa Papa actual. actual. Bueno, lo que yo le he pedido al Papa Francisco y también se lo pedí en su momento a Prevost, hoy Papa eh, León XIV, es que no solamente se utilice un caso emblemático como el sodalicio para sentar un precedente visual, digamos, ¿no? O sea, yo muestro que hice esto en este caso, sino que lo que se tiene que hacer es juntar a las personas que tienen que tomar decisiones en este ámbito en la iglesia, incluyendo un consejo de sobrevivientes, que es algo que yo planteé directamente a los dos papas, y decir, vamos a modificar las reglas de la Iglesia Católica con respecto a esto, de manera escrita, en papel. Si es necesario modificar el Código de Derecho Canónico, se modifica el Código de Derecho Canónico. Se crean políticas, porque la manera en que la Iglesia Católica está enfrentando o está operando frente a los distintos casos de violencia sexual o violencia de todo tipo que se presenta en el ámbito eclesial, es de manera independiente, como se le ocurre a un obispo, como se le ocurre al otro. No, tiene que haber políticas que sean transversales, que todos sepan cuál tiene que ser el paso uno, el paso dos, el paso tres, hasta llegar al paso final, evitando revictimizar a las víctimas, que es lo principal. Esto lo que está haciendo la Iglesia Católica con su silencio y con estos movimientos asolapados de encubrimiento es revictimizar a las víctimas. Y la Nos- revictimización trae consecuencias psicológicas, trae consecuencias espirituales, trae consecuencias físicas, son muy dañinas para las víctimas.
José Enrique, muchas gracias. Y sí, me atrevo a decir aquí que, a ver, creo que tanto tú como yo hemos conocido a buenas personas, bueno, no sé si tú, yo he conocido a buenas personas que alguna vez integraron el sodalicio. Muy buenas personas, de corazón, que se unieron a este movimiento realmente motivados por una fe superior y por un deseo de hacer el bien, ¿no? Por lo que creían que era en lo que estaban confiando. Ahora, esto no quiere decir, porque dirán, pues no, entonces ¿qué? Ya no tienen oportunidad de renovarse, ustedes quieren destruir con todo lo que alguna vez hemos creado. Creo que no va tanto por ahí, ¿no? Si hay personas que tienen todavía ese llamado de fe, pues existen otra serie de organizaciones eclesiásticas que el Papa ha dicho que son seguras, digamos, en el sentido de que esta la ha decretado como una que no lo es, ni siquiera para sus propios miembros. Hay muchas otras maneras en las que cualquier persona buena, que yo conozco a muchas personas buenas que pertenecieron a la organización y que de alguna manera han estado relacionadas, puedan seguir conectadas con el catolicismo, ojalá bajo una reforma estructural, pero que lamentablemente no implica ni puede implicar una reforma del sodalicio como tal, porque ya ha sido establecido como un movimiento que no es seguro y que no puede garantizar seguridad ni para las personas que lo conforman, ni para las demás. No sé si coincides conmigo en eso finalmente, José Enrique, creo que va un poco más por eso, ¿no? Como realmente no es que no haya buenas personas al interior, simplemente que como organización ya no pueden seguir funcionando porque ya lo estableció la máxima autoridad, que es el Papa, punto. Exactamente, y la obligación de las víctimas que hemos salido a denunciar es también cuidar a estas otras personas porque ellas también son víctimas del sodalicio. Son personas que han sido, a las cuales se les ha lavado el cerebro dentro de la organización. Son personas buenas que han entrado como entramos nosotros, son personas buenas que queríamos modificar el mundo, queríamos transformar las cosas, queríamos hacer un mundo mejor, pero lamentablemente fuimos utilizados por personas de mentalidad sectaria y nos convirtieron a nosotros también en personas de mentalidad sectaria. Entonces, la secta sodalicio lo que hace es decirte más importante que el catolicismo, el cristianismo, que Cristo, que Dios, que la Virgen, somos nosotros. Por lo tanto, si el sodalicio se disuelve, tú tienes que considerar que están yendo en contra de Dios, de la iglesia, de la Virgen, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Cuando el sodalicio se disuelve es justamente para proteger a las personas que quieren tener una fe auténtica y que quieren relacionarse correctamente con Dios para que ellos puedan hacerlo desde un lugar en el cual no se vean amenazados, en el cual no se vean abusados, en el cual no estén enfrentados a casos o situaciones de posible violencia en todos los ámbitos. Entonces hay que proteger a estas personas y eso es parte del proceso de supresión del sodalicio. Salvar, proteger a estas buenas personas que están dentro de esta organización ya disuelta para que puedan continuar su vida espiritual en un ecosistema en el cual no se les dañe. No pudiste haberlo dicho mejor, José Enrique, creo que efectivamente de eso se trata, ¿no? De rescatar los valores a los que alguna vez nos adherimos con todo el amor, con toda la fe, pero dentro de espacios que puedan ser realmente seguros para todos.